Muy bien, fanáticos de los autos, acérquense. Hoy nos adentramos en el emocionante mundo del automovilismo para hablar de un coche que se convirtió en leyenda. Este no es un Ferrari o un Porsche, no señor. Esta es la historia del Mazda 787B. Este guerrero japonés conquistó las legendarias 24 horas de Le Mans, sorprendiendo al mundo y consolidando su lugar en la historia del automovilismo. Pero el 787B no era solo un coche rápido, era una declaración, un testimonio del compromiso inquebrantable de Mazda con la innovación y su historia de amor con un motor bastante poco ortodoxo. Así que abróchense el cinturón, porque estamos a punto de recorrer a toda velocidad los giros y vueltas de esta extraordinaria historia. ¿Ves ese logotipo? Ese es Mazda. ¿Y cuál es el lema de Mazda? Zum Zum. No estaban bromeando. El 787B no se trataba solo de velocidad. Se trataba de una sinfonía de sonido diferente a cualquier otra cosa en la pista. Este coche cantaba una melodía diferente, un gemido agudo, impulsado por un motor rotatorio, que dejaba a los espectadores hipnotizados. Pero no se trataba solo de montar un espectáculo, se trataba de romper el molde. Le Mans a finales de los 80 y principios de los 90 estaba dominado por motores grandes y potentes, en su mayoría de gigantes europeos. Luego llegó Mazda, un relativo desconocido del lejano oriente, con su loco motor rotatorio y algo que demostrar. Imagínense la escena, Le Mans, 1991. El ambiente es eléctrico. La parrilla está repleta de algunos de los nombres más célebres del automovilismo. Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz. Estos son gigantes, produciendo una potencia masiva a partir de sus monstruosos motores. Y luego está Mazda, el valiente desconocido, con su arma poco convencional, el motor rotatorio. Verán, la mayoría de los equipos de carreras en ese momento juraban por los motores de pistones. Eran la fórmula probada para el éxito. Pero Mazda, o no, se atrevieron a ser diferentes. Confiaron en el motor rotatorio Wankel, una curiosa pieza de magia de la ingeniería que era más pequeña, más ligera y potencialmente más potente que sus rivales de pistones. Ahora bien, el motor rotatorio no era exactamente nuevo en el automovilismo. Tenía algunos seguidores de culto, pero era notoriamente sediento, poco fiable y propenso a, digamos, estallar en el peor momento posible. Así que, cuando Mazda apareció en Le Mans con una bestia de motor rotatorio, la élite del automovilismo se burló. Lo vieron como un truco publicitario, una receta para el desastre. Pocos sabían que Mazda se guardaba algunos ases en la manga. El 787B no era solo un coche, era un laboratorio rodante. Años de investigación y desarrollo culminaron en una máquina finamente ajustada para las carreras de resistencia. Sección 5. El motor Wankel. Ahora sé lo que están pensando. Jeremy, ¿qué diablos es un motor Wankel? Bueno, déjenme explicarles. Imaginen un motor de pistones normal, pero en lugar de pistones que suben y bajan, tienen un rotor triangular que gira en una cámara. Este rotor crea 3 cámaras de combustión separadas que se expanden y contraen mientras gira. Es como un borracho tratando de encontrar la salida de una rotonda, pero de alguna manera funciona. La simplicidad del diseño es engañosa. Este diseño único significaba que el Wankel podía girar más rápido y producir más potencia para su tamaño, en comparación con un motor de pistones tradicional. Además, su capacidad para alcanzar altas revoluciones lo hacía ideal para carreras. También era más suave, con menos piezas móviles, lo que en teoría significaba una mayor fiabilidad. Menos piezas móviles significan menos cosas que pueden salir mal, ¿verdad? Pero, y esto es un gran pero, era un pequeño demonio sediento, tragando combustible como una juerga un viernes por la noche. La eficiencia de combustible no era su fuerte. Y en cuanto a la fiabilidad, bueno, digamos que tenía tendencia a tirar una biela por el bloque, más a menudo que un jugador de dardos disgustado. A pesar de sus problemas, el Wankel sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Sección 6. Una sinfonía de ruido. Pero, oh, el sonido. Es algo que no se puede olvidar fácilmente. Imaginen el rugido de un coche de Fórmula 1, un sonido tan potente que hace vibrar el suelo bajo tus pies, pero luego añadan una pizca de abejas enfadadas, un zumbido que te hace sentir la adrenalina en cada poro de tu piel, y una pizca de motosierra a toda velocidad.
un sonido que corta el aire con una precisión brutal. Ese es el motor rotatorio del 787B para ustedes, una máquina que desafía las expectativas. Era música para los oídos de cualquier verdadero fanático de los coches, una sinfonía que solo los apasionados pueden entender. Era un sonido que te ponía los pelos de punta, un escalofrío que recorría tu espalda. ¿Y las multitudes en Le Mans? Estaban cautivados, completamente hipnotizados por la experiencia. Esto no era solo un coche de carreras, era una experiencia sensorial, una obra de arte en movimiento. El 787B rugía por la recta de Mulsanne, alcanzando velocidades impresionantes. El sonido de su motor resonaba por la campiña francesa. Un eco que se escuchaba a kilómetros de distancia, un aullido desafiante contra el orden establecido, una declaración de poder y velocidad. Pero no se trataba solo de hacer ruido, sino de crear una leyenda. Se trataba de demostrar algo, de dejar una marca imborrable en la historia del automovilismo. Sección 7. Contra todo pronóstico. Las 24 horas de Le Mans de 1991 fueron una prueba agotadora para el hombre y la máquina. La competencia era feroz, y los peces gordos del automovilismo iban a por todas. Pero el 787B, contra todo pronóstico, aguantó. Vuelta tras vuelta, fue recortando distancias, sus pilotos llevando el coche al límite. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el circuito de la Sarthe, sucedió algo mágico. Lo impensable se hizo realidad. El Mazda 787B, el desconocido, el forastero, tomó la delantera. La multitud enloqueció, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Podía estar sucediendo esto? ¿Podría Mazda realmente lograr lo imposible? Sección 8. El precio de la gloria. Las últimas horas de la carrera fueron agónicas. ¿Podría aguantar el 787B? ¿Duraría su sediento y algo temperamental motor toda la distancia? La tensión era palpable, pero el pequeño Mazda que pudo. Cruzó la línea de meta en primer lugar, grabando su nombre en los libros de historia. El mundo del automovilismo estaba atónito. David había vencido a Goliat, pero la victoria tuvo un precio. El 787B, llevado al límite, quedó prácticamente destrozado. El coche ganador fue retirado inmediatamente después de la carrera, considerado demasiado frágil para arriesgarse a correr de nuevo. Fue un testimonio de la brutalidad de las carreras de resistencia y los sacrificios realizados en la búsqueda de la gloria. Sección 9. El fin de una era. El triunfo del 787B duró poco. Al año siguiente, la FIA, el organismo rector del automovilismo, cambió las reglas, prohibiendo efectivamente los motores rotatorios en las competiciones de alto nivel. Algunos dicen que fue para igualar las condiciones, mientras que otros susurran que fue una medida impulsada por los grandes fabricantes que se sintieron avergonzados por la hazaña gigante de Mazda. Cualquiera que sea la razón, el reinado del 787B terminó casi tan pronto como comenzó. Pero su impacto fue innegable. Había demostrado al mundo que la innovación, la determinación y una buena dosis de locura podían conquistarlo todo. Sección 10. Un legado forjado en la velocidad. La victoria del Mazda. 787B en Le Mans fue más que una simple victoria en una carrera. Fue un momento cultural que resonó en todo el mundo. Consolidó la reputación de Mazda como una empresa que se atrevía a ser diferente, innovadora y audaz. Una empresa dispuesta a desafiar el statu quo y a romper con las convenciones establecidas. El legado del 787B se extiende mucho más allá del circuito, influyendo en la cultura automovilística global. Inspiró a una generación de ingenieros y entusiastas, motivándolos a perseguir sus sueños, y demostró que incluso los más pequeños podían alcanzar la grandeza con suficiente pasión, dedicación e ingenio. El 787B es un recordatorio de que a veces las mayores victorias provienen de los lugares más inesperados y de los esfuerzos más improbables. Es un testimonio del poder del ingenio humano, la emoción del automovilismo y la capacidad de superar desafíos y el atractivo perdurable de un coche que se atrevió a ser diferente, dejando una huella imborrable en la historia del automovilismo. Sección 11. Suscríbete para más historias del circuito. Ahí lo tienen.
la historia del Mazda 7-8. 7B, el pequeño coche de carreras con motor rotatorio que pudo. Mazda 7-8. 7B es un recordatorio de que la grandeza no siempre sigue las reglas. Mazda se atrevió a soñar, a desafiar y a ganar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a El Imperio de los Autos para conocer más sobre las leyendas del automovilismo. Hasta la próxima, mantengan sus motores a tope y sus ojos en la carretera.